Pocas veces en la historia económica se ha visto una caída tan dramática con unas consecuencias tan profundas como las del crash del 29. Fue literalmente el momento en que ese sueño de prosperidad infinita, pues se hizo añicos y dio paso a una década de miseria. Vamos a desentrañar juntos las claves de este colapso histórico. Fijaos bien en este contraste, porque es que es brutal. Por un lado tenemos los felices años 20, euforia, consumo, esa sensación de que todo, absolutamente todo, era posible. Y de repente, al otro lado, los deprimentes años 30, crisis, paro, desesperación. La gran pregunta que vamos a intentar responder aquí es ¿cómo se pudo pasar de un extremo al otro con una rapidez tan vertiginosa? Bueno, pues todo arranca en esos famosos felices años 20. Pensemos que Estados Unidos acababa de salir como la gran potencia vencedora de la Primera Guerra Mundial. Su economía no es que se hubiera recuperado, es que estaba a punto de estallar en una fiesta de producción y consumo como no se había visto nunca. ¿Y cuál era el motor de todo este crecimiento? Pues fueron varios factores clave. Por un lado, todas esas innovaciones de la segunda revolución industrial, el automóvil, la electricidad, el petróleo, por fin se estaban aplicando a gran escala. Y además teníamos nuevos métodos de producción, como el taylorismo y el fordismo, que básicamente permitían producir más rápido y mucho más barato que nunca. Y ojo, porque esto supuso un cambio cultural que fue fundamental. Ya no era solo una cuestión de fábricas produciendo cosas, es que nació la sociedad de consumo de masas. La publicidad te bombardeaba, te decía que necesitabas un coche, una radio, un frigorífico. Y lo mejor o lo peor es que los créditos baratos te permitían tenerlo todo ya, al instante, aunque no tuvieras el dinero. Se estaba levantando, sin que nadie se diera cuenta, un auténtico castillo de naipes. Claro que mientras la música sonaba a todo volumen y la fiesta parecía no tener fin, bajo la superficie, en los cimientos mismos de la economía, estaban empezando a aparecer unas grietas y eran muy peligrosas. Esa prosperidad era en gran parte una ilusión. Vamos a ver cuáles eran esos síntomas de la enfermedad, por llamarla de alguna manera. Primero, las economías europeas se habían vuelto superdependientes de Estados Unidos. Segundo, había una sobreproducción brutal, tanto industrial como agrícola. Se fabricaba mucho más de lo que la gente podía comprar. Y tercero, y esto es clave, el dinero fácil, el del crédito, no iba a parar a negocios productivos, a empresas reales, no. Se iba directo a la especulación en bolsa, a buscar el pelotazo, el dinero rápido. Y aquí llegamos, para mí, al meollo de la cuestión, la gran desconexión. Fue una locura. Por un lado tenías la economía real, la de la calle, con empresas que no vendían, con los almacenes a reventar de stock y los precios por los suelos. Y por otro, la economía especulativa, donde las acciones de esas mismas empresas que estaban en apuros se disparaban hasta alcanzar valores increíbles. Wall Street, básicamente, vivía en un universo paralelo. Pero claro, ya se sabe que toda burbuja, tarde o temprano, explota. Y esta no iba a ser una excepción. En octubre de 1929, el pánico se desató en el Parque de Nueva York. La música de repente se detuvo y la realidad llamó a la puerta con una fuerza devastadora. Es que la caída fue fulminante. Cuestión de días. Todo empezó un jueves negro, el 24 de octubre, y culminó en el martes negro, solo 5 días después, el 29. En menos de una semana, ¡puf!, la mayor burbuja financiera de la historia había reventado por los aires. 13 millones. Para que nos hagamos una idea, ese fue el número de acciones que se pusieron a la venta a la desesperada solo en el jueves negro. El problema, que no había nadie al otro lado para comprarlas. El pánico era ya absoluto. Y si lo del jueves nos pareció una locura, esperad. El martes siguiente, el martes negro, fueron 16 millones de acciones más las que se lanzaron al mercado. Aquello ya fue la rendición total. El mercado simplemente colapsó. Fortunas enteras, hechas de la noche a la mañana, se convirtieron en humo, en cenizas. Pero claro, un terremoto financiero de este calibre no se iba a quedar solo en Wall Street. El epicentro estaba allí, sí, pero la onda expansiva tardó muy poco en cruzar el Atlántico y golpear con toda su fuerza al resto del mundo, que, como ya hemos visto, dependía peligrosamente de la economía de Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos, el panorama fue desolador. Los bancos empezaron a quebrar porque nadie podía devolver los préstamos. Las empresas cerraron, millones de personas se quedaron sin trabajo y, lo que es peor, sin ahorros. De repente la imagen de prosperidad fue sustituida por las colas del pan, por los poblados de chabolas, por una miseria que se extendió por todo el país. Y la cosa se globalizó por una reacción en cadena que fue inevitable. Fue como un efecto dominó. Primero, Estados Unidos, ahogado por sus propios problemas, empezó a exigir que le devolvieran ya los préstamos que había hecho a Europa. Luego, para proteger su industria, subió los aranceles, estrangulando el comercio internacional.
Y claro, el resultado fue que las quiebras bancarias saltaron a Europa, empezando por Austria y Alemania. Quizás uno de los momentos más simbólicos de este contagio global fue cuando Gran Bretaña, que era el corazón financiero del mundo hasta entonces, tuvo que abandonar el patrón oro. Esto, para que nos entendamos, significaba que su moneda, la libra, ya no estaba respaldada por oro físico. Fue un shock tremendo que desestabilizó por completo todo el sistema financiero mundial. Vale, con una catástrofe de esta magnitud sobre la mesa, la gran pregunta que todo el mundo se hacía era ¿y ahora qué? ¿Cómo se sale de este abismo? El mundo se enfrentaba a un problema gigantesco para el que, sinceramente, nadie tenía una solución clara. Lo primero que intentaron los gobiernos fue, digamos, tirar del manual de siempre, la receta económica clásica. Recortar el gasto público, apretarse el cinturón para equilibrar los presupuestos. Sonaba lógico, ¿verdad? Pues fue un error terrible. Reducir el gasto cuando la gente no consume fue como echarle gasolina al fuego. Solo sirvió para hundir todavía más la demanda y agravar la depresión. Así que cada país tuvo que buscar su propio camino. Vemos aquí diferentes respuestas. En Francia, con acuerdos sociales, en el Reino Unido, con proteccionismo, en Estados Unidos, con el famoso New Deal de Roosevelt. Pero, si nos fijamos, todos tenían algo en común. El Estado empezó a intervenir en la economía como nunca lo había hecho. Se acabó esa idea de que el mercado se regula solo. Estábamos asistiendo al nacimiento de un paradigma económico completamente nuevo. Y todo esto, claro, nos lleva a una reflexión final. La historia del crash del 29 no es solo un capítulo en un libro de historia. Es, en realidad, una advertencia muy seria sobre los peligros de la especulación, sobre la deuda descontrolada y, sobre todo, sobre esa peligrosa desconexión entre los mercados financieros y la economía real, la de la gente. Y la pregunta, que casi un siglo después siga en el aire, es: ¿de verdad hemos aprendido la lección?